Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En este video, referente a qué nos dice la Biblia, cómo piensa Dios de esos eventos que a través de la historia hemos escuchado, hemos leído, de cómo durante un tiempo en el cristianismo religioso se cometieron infinidad de errores, pero no terminaríamos ahorita de hablar de todos los errores que se ha cometido por la iglesia predominante en el cristianismo, cuando adulteraron la doctrina, cuando dejaron de ver nada más lo que Cristo y los apóstoles nos dejaron y los profetas de Dios para nuestra enseñanza, para nuestro entendimiento de quién es Dios, por qué creó Dios todas estas cosas, cómo nos creó, para qué nos creó, cómo es toda la historia de la redención a través de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, por qué son 66 libros y no 73. Poder entender esto más que otro hombre nos lo diga, el mismo Espíritu Santo de Dios nos enseña todas las cosas. Él es la verdad. Entonces Jesucristo mismo es la verdad. Pero para vivir esto y entenderlo, pues hay que nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. De nuestro espíritu nos hace nacer de nuevo para tener una relación personal con Dios Padre a través de Jesucristo. Eso lo hace el Espíritu Santo es posible porque de antes estábamos muertos en el espíritu, a lo mejor muy vivos en la carne, muy inteligentes, hábiles con la gracia natural que Dios nos dio, con los dones naturales que Dios nos dio, capacidades, habilidades, y nosotros las ejercitamos, las adiestramos hasta en universidades. Hicimos también nuestra parte para mejorar, para avanzar, para ser mejores, para crecer en inteligencia, en conocimientos naturales, conocimientos científicos, tecnológicos, pero la verdad de Dios es la que está dentro de toda la bendición para el ser humano desde su creación, su diseño, su propósito y también su eternidad. Y es importante conocer entonces la verdad de Dios, que es la única herencia que existe en Jesucristo, y ese a través de su palabra, el testamento, para que nosotros podamos comprender, entender y si algún día queremos tener herencia con Él. Pero mucha gente a través del tiempo que les compartimos del Evangelio de Jesucristo, ponen siempre barreras los que no creen, los que son ateos y no creen y dicen, no, las religiones mataron a mucha gente en el nombre de Dios. Ustedes han de recordar las cruzadas de la Edad Media, cuántos millones en el nombre de Jesucristo andaban matando a gente allá con los musulmanes peleándose. Y también podemos ver cuánta gente murió a través de esas famosas cruzadas, que era parte del catolicismo de aquel tiempo, porque siempre ha estado unido desde el siglo III. Lamentablemente la Iglesia de Cristo se unió al Estado y entonces en combinación con el Estado, a partir de Constantino, el emperador de Roma, la Iglesia cristiana católica romana tuvo ya el poderío de gobernar el mundo, inclusive sobre reyes en mucho tiempo. Entonces tenían todo el poder, cosas que no provienen de Dios y que a Dios no le agradan y que están escritas en toda la Biblia, que así no es un pueblo de Dios, ni es un siervo de Dios, ni son siervos de Dios. Pero bueno, todo eso está en la historia y de ahí vienen todos los errores donde mataron a muchísimos protestantes en la historia como herejes, porque no seguían las doctrinas que ellos tenían. Pero ¿qué piensa Dios de las religiones cristianas que mataron o matan gente en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, como en las cruzadas, como en la Inquisición? Bueno, la Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 2, dice, a ustedes los van a expulsar de las sinagogas también. Dice, y viene la hora cuando cualquiera que les mate a ustedes, les está hablando a sus apóstoles, a sus discípulos, Jesucristo, a sus seguidores, cuando cualquiera que les mate a ustedes, ellos van a pensar que le están rindiendo un servicio agradable a Dios, un servicio para Dios. Decía nuestro Señor Jesucristo, está escrito en Juan 16:2, pero está manifestado en las Escrituras. Dice Cristo, va a llegar un momento en que estos fariseos que se creen que son los sacerdotes, que son los papas, los representantes de Dios en la tierra, porque tienen la Biblia en la mano, tienen el Torah en la mano,
tienen la herencia que desde Abraham, bueno, tienen la herencia que desde la ley de Moisés, que se puso el sacerdocio levítico, y ellos son los que tienen el Torá y tienen la ley en sus manos, y son los maestros, los escribas y los fariseos quienes transmiten esa ley al pueblo, pero la han adulterado por su pecado, por su soberbia, por deslindarse de la relación con Dios, por seguir sus propias filosofías cristianas de entendimiento o filosofías escriturales. Han cambiado la verdad en la mentira de ellos, han seguido mandamientos y tradiciones de hombres religiosos, hombres líderes, es decir, como Anás, como Caifás, los meros líderes, el sumo sacerdote de los fariseos, el papa de los fariseos, cambiaban la doctrina de Dios por doctrina de ella de hombres y les ponían muchas cargas al pueblo que nada tenía que ver con la palabra ni la ley de Dios. Y esos van a matarlos a ustedes, los van a expulsar de las sinagogas porque van a hablar de mi verdad, van a hablar de mí. Y como esa forma de que ustedes van a hablar de mí no se parece a lo que ellos creen de todo el Antiguo Testamento, no se dan cuenta de que todo el Antiguo Testamento habla de mí y que yo soy el Mesías y que yo vendría, pero ellos en su orgullo, en su soberbia no quieren oír y escapar de los errores, cuando yo advertí que no deberían cambiar nada de mi palabra, ni deberían agregar 4, en Deuteronomio 4 viene esto. Y entonces ahí les deja el Señor Jesucristo y les dice, van a matar a todos mis seguidores durante todos los tiempos, los van a tratar como herejes porque no se adecuan a los religiosos cristianos de los tiempos que siguen, porque en su avaricia de querer tener riquezas, en sus deseos de tener el poder y el control, se van a unir al Estado y van a hacer con reyes matazones en el nombre mío. Creen que les rinden servicio a Dios. Están equivocados. No les sorprenda esto. Cristo mismo nos advirtió que pasaría esto, lo que sucedió en la Inquisición y lo que sucedió en las Cruzadas y lo que sigue sucediendo, donde han matado muchos religiosos a seguidores fervientes de Cristo en todos lugares. Dice Lucas 9:49, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto unos que echaban fuera demonios en tu nombre, se los prohibimos, porque no siguen con nosotros, no están con nosotros. Y Jesús les dijo, no se los prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y después de este texto, Jesús les dice en el 51, cuando se cumplió el tiempo en que él tenía que ser recibido ya arriba, él afirmó su rostro, Cristo, para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, para que le hicieran preparativos donde él iba a llegar. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, el discípulo que era lleno de amor, el discípulo amado Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma, los mate a todos estos que no te recibieron? Entonces volviéndose Cristo a ellos, les reprendió, los regañó, les dijo, ¿ustedes no saben a qué espíritu sois? ¿No saben de qué espíritu son? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Cristo vuelve a dejar en este contexto y en este pasaje que Él no vino para que en su nombre mataran gente, que Él no vino cuando estos discípulos, como sabían el Antiguo Testamento, y Juan, que era el discípulo amado, se refiere a aquel pasaje de Elías, que descendió fuego y consumió enemigos. Dice, no tienes idea de qué espíritu es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesucristo, es el Espíritu de Jehová, es un espíritu de misericordia, es un espíritu de perdón, de amor, claro, de justicia, y también va a condenar, pero no que los hombres contra los hombres podemos juzgar, no los hombres contra los hombres podemos condenar, eso nomás le compete a Dios. Pero Él es grandísimo en misericordia y se complace en piedades, y Él sabe hasta cuándo manda una alma o no al infierno, solo Él. Mas ha dejado escrito quiénes van para allá si no quieren oírlo. Pero nosotros como seres humanos
no podemos levantar la mano contra otro ser humano porque es igual de pecador que nosotros. Entonces, ellos todavía en este tiempo no había llegado el Espíritu Santo con poder como en el Pentecostés. Les faltaba crecer en las doctrinas de Cristo, en el amor de Cristo, en el crecimiento espiritual y comprender el corazón de Dios a través de toda la Escritura espiritualmente revelada por su Espíritu Santo. Y por eso ellos reaccionaron así y fueron reprendidos por Cristo, que nos deja de manifiesto que Dios no le agrada que estén matando en su nombre a gente inocente. Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús a los sembrados el día de reposo, a los sembradíos, y sus discípulos tuvieron hambre y arrancaron espigas y comieron. Viendo los fariseos dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no está lícito hacer en el día de reposo. Y él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Entraron a la casa de Dios, comieron de los panes de la proposición, que no les es lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente pueden comerlo los sacerdotes en la ley del Antiguo Testamento. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban ese día de reposo y ellos no tenían culpa? Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí vemos un ejemplo claro que ellos seguían bajo la Biblia queriendo condenar a los hombres en lugar de tener piedad, misericordia y dejarle el juicio a Dios o dejarle que Dios tome la decisión. Pero ellos querían imponer cargas, condenar, están violando la ley del sábado, cuando los mismos fariseos lo hacían y lo violaban, haciendo cosas el sábado, bañándose o comiendo o haciendo otra cosa que era totalmente hacer una obra distinta. Cuando hay ejemplos donde tenían problemas con algún animal y como les representaba dinero, ahí sí lo sacaban del pozo o lo ayudaban porque no querían perder esa inversión. Entonces eran hipócritas, como les decía Cristo, como sucede hoy. Los religiosos quieren imponer tradiciones que inventan ellos, rituales como sacramentos, que no santifican, que no libran de culpa a la conciencia, que no hace que la gente pueda dejar el pecado y ya vivir en santidad para la gloria de Dios, una relación solo con Dios, pero siguen dando cargas que ellos son los fariseos, que ellos son los líderes, la única iglesia principal, la que viene del primer siglo, la que Él es el que Cristo dejó en la tierra para que representase. Pero todo eso es grande, es mundial. Pero si fuera verdad, hay países que de esta religión, el 95% son de esa religión, y ese país está lleno de narcotráfico, de asesinatos, de divorcios, de pleitos, de violencia, de violaciones, de corrupción, toda la gente, y todos son creyentes de esa religión. Entonces, si de verdad fueran de Dios, serían mansos, humildes, llenos del Espíritu Santo, de santidad, de justicia, de unidad, de ayudar a los pobres a los ricos. Sería otro país, ¿verdad? Entonces es mentira de que esa sea la verdad de esa religión. La verdad es Jesucristo, y el que tiene a Jesucristo da frutos de Dios, no de religiones, ni tradiciones, ni religiosidades. Eso no salva. Ni mortificación de la carne de ir hincado todo un cerro, caminar kilómetros hasta que te sangren los pies, pegarte en la espalda hasta que te salga sangre. Todas esas son inventos humanos que Satanás ha infiltrado en la mente de grandes líderes religiosos, y ellos mismos los practican y también los enseñan, lamentablemente por no conocer a Cristo en verdad ni en espíritu. Entonces otro pasaje que también vemos el mismo caso, que no ven los religiosos que traen la Biblia y que se creen la iglesia principal, dice Mateo 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores estaban ahí con él. Se sentaron juntamente con él, con Jesús y sus discípulos. Viendo los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿cómo que vuestro maestro está con publicanos y pecadores? Oyó Jesús esto y les dijo: los sanos, que ustedes se creen sanos y van directo al infierno, no tienen necesidad de médico. Los enfermos se saben enfermos y buscan quien los cure. O sea, buscan a Dios. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a pecadores a bautizarse, no a pecadores a formar parte de una membresía religiosa, no pecadores a decir que ya tienen la Biblia, o que se persignan, o que ya conocen a Dios, o que tienen la Biblia en la mano y se bautizaron en un río, o que ya son evangélicos, o que son católicos. Eso no vino a hacer, vino que se arrepintieran y luego vivieran de su poder, con su gracia, en santidad, en justicia, en armonía, en unidad, en amor al prójimo, pero con el poder de Dios, no solamente nosotros. Entonces, como vemos aquí, primero ven los pecadores, aquellos son pecadores, por eso están en esa religión. Aquellos son puros narcotraficantes, drogadictos, prostitutas, por eso se metieron a esa religión. No pueden ver que ellos que están hablando y viendo así están llenos de pecado por su soberbia, por su orgullo, por su discriminación, y que van directo al infierno con toda religión. Entonces nada les sirve eso, sino que darse cuenta que necesitan conocer a Dios en espíritu y en verdad. Y hay gente que conoce a Dios en espíritu y en verdad en todas las religiones, pero las religiones no salvan sino Cristo, y a través de su doctrina sana, de su palabra, nos confirman esa salvación que es gratis. Dice Mateo 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, diezmáis la mente, el eneldo y el comino, la menta, y dejas lo más importante de la ley afuera, la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Dice, primero te vas con tus intereses del dinero, ya estás diezmando, y la misericordia, y la justicia, y la fe. Entonces, si hay alguien que no tiene nada, le quitan hasta lo que tiene, con tal de quitarle para que diezmara, en lugar de decir, no, tú no diezmes esta vez, lo tomamos como entregado, sé que Dios se agradará, el otro te va a bendecir para que puedas dar. O sea, hasta de los menesterosos querían quitarles lo poco que tenían. No tenían misericordia de nadie. Dice Jeremías 9:24, alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme. Yo soy Dios Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, y estas cosas yo quiero. Dios hace justicia, hace juicio y hace misericordia en toda la tierra. Nosotros tenemos que hacer juicio conforme a la palabra de Dios, en el sentido de juzgar todo para hacer el bien y deshacernos del mal de nuestra vida, y no juzgar a los demás. Solo Dios puede juzgarnos, solo Dios ve los corazones, y solo Dios es santo y puro, que Él tiene el derecho para hacerlo, y Él es nuestro creador. Nosotros no podemos juzgar a otro, porque igual que Él, yo también fallo. No puedo juzgar, pero sí puedo juzgar qué están haciendo, cómo viven y todo. Para eso no es juzgar a la persona, sino entender qué está sucediendo con él, para ayudarle, para interceder, para bendecirle, no para destruirlo. Eso solo Dios es el único que es juez. Ahora, Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Yo no quiero que me traigan rituales, y yo no quiero que se vayan caminando hasta el cerro. Quiero que ya trates bien a tu esposa, quiero que trates bien ya a tu esposo. Quiero que sean un ejemplo de santidad y de justicia. De mi palabra les enseñes a tus hijos. Quiero que no andes en pachangas, reventones, antros y todo diciendo que eres cristiano o cristiana. Yo quiero que seas de mi espíritu, que estudies la palabra, que me conozcas en espíritu y me adores en espíritu y en verdad. Que camines bajo el poder de mi Espíritu Santo, hablándole a todos de Cristo, que se salgan de todas las religiones que los tienen engañados, y a ellos confiados de que están en una religión que van a ir al cielo. No se va a ir al cielo por tener sacramentos, se va a ir al cielo por tener la gloria de Dios en el corazón aquí como terrenales, siendo un templo de Dios, siendo una casa viva de Dios. Y de esa casa viva sale fuego del Espíritu Santo para evangelizar, para hablar la verdad, para vivir la verdad, para mostrar la verdad, que es misericordia, que es fe. Por eso dice él, yo quiero misericordia, compasión, más que me traigas a mí rituales, más que me hagas fiestas, más que me hagas pachangas y fiestas. Eso no me va a alegrar. Me alegra cómo te portas en tu casa, cómo eres con tus vecinos, cómo pagas tus impuestos al César, cómo das tú lo que me corresponde a mí para la obra mía y se extienda en toda la tierra y puedan vivir mis ministros en el orden que yo les dicto a ellos, y con ellos yo me entiendo y les pido cuentas.
Yo soy el único que los juzga, no tú. Y todo eso se aprende estando en el camino y en la mano de Dios. Entonces dice Miqueas 6:8 por último este verso. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno ya, Dios te lo ha dicho. ¿Qué dice Jehová? ¿Qué es lo que te pide Dios? Solamente hacer justicia. O sea, eso glorifica a Dios. Que haga las cosas correctas conforme la Biblia lo establece. Amar misericordia. Tienes que perdonar hasta los que no merecen perdón, una y otra vez y otra vez y otra vez, porque eso es lo que Dios hace con nosotros todos los días. Y humillarte ante tu Dios, darnos cuenta que humillarnos ante Él es doblar rodillas, es meternos a nuestra habitación a solas, y no nada más 5 minutos, estar tiempo suficiente diario para que Él transforme nuestro espíritu, para que Él transforme nuestra mente, nuestra manera de pensar. En la llenura de su espíritu hay una pasión de adoración, de alabanza, de agradecimiento, de comunión con Él, y llenos de la luz y el poder de su espíritu avivado en nosotros, leemos su verdad y Dios la coloca en nuestro espíritu, cambia nuestra manera de pensar, de entender, que hemos aprendido por filosofías humanas de pensamiento desde que abrimos los ojos, por pláticas, por convenciones, por congresos, por conferencias, por las escuelas primaria, secundaria, por la universidad, carreras, doctorados, por todo lo que podamos tener eminencias, está lleno por documentales de esta cadena, de la otra y de otra cadena televisiva, por todos los programas que tenemos que ser limpiados a la verdad de Cristo, y Él transforma nuestro entendimiento, con su palabra nos limpia el espíritu, nos limpia el alma, nos limpia el corazón. Y entonces ya entendemos el amor de Dios, entendemos la misericordia, entendemos los atributos de Dios, nos apasionamos por eso, nos enamoramos de eso y queremos más y más de Él. Y entendemos entonces que todos los que mataron y han matado en el nombre de Jesucristo, como vimos aquí, nada tienen que ver con Dios. Se llamen cristianos, se hayan llamado cristianos, y al contrario, eso nos da una clara evidencia que viene corrupta la iglesia siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. No sigan iglesias, no sigan religiones, sigan a Jesucristo en su espíritu, pero tampoco como llaneros solitarios tú solo. Si Dios te salvó, Él te siembra en una congregación de amor, de unidad, de armonía, llena del Espíritu Santo todos. Así sean ricos y pobres, se tratan igual, se bendicen igual, se cuidan igual, se protegen entre ellos igual. El que padece, padecemos todos. El que recibe bendición, nos gozamos todos. Somos un cuerpo. Ahí está Cristo. Esa es la verdad. Para que no creamos en que, porque la historia refleja eso, las religiones no convienen. La religión es mentira. Aunque está lleno de religiones cristianas de mentira, doctrinas cristianas mentirosas, pues está escrito que eso iba a pasar. Eso nos debe de dar más preocupación, más ocupación, nos debe de mover a buscar a Dios en espíritu y en verdad hasta no encontrarlo, y tener la certeza que tengo su espíritu y que estoy creciendo conforme la palabra me da el mapa de crecimiento espiritual, para que cuando me muera no me vaya con falsas ilusiones porque fui buena mamá o buen papá o buen hermano o buen hijo. A mí no me va a salvar ser el mejor padre, a mí no me va a salvar ser el mejor hijo, a mí no me va a salvar ser el mejor esposo en esta tierra. A mí me va a salvar que Cristo murió por mí en la cruz y yo acepté ese sacrificio por fe, aunque no lo merecía, por gracia me lo regaló, pero yo me rendí como pecador delante de Él, no de los hombres, sino de ministros, sino de iglesias, sino de sacramentos, delante de Él en espíritu y en verdad. Y sucedió el milagro de conversión, sucedió el milagro de redención, me limpió con su sangre, puso su santo y bendito espíritu como sello en mí, y luego ahora se abrió en mí esa pasión por Él, esa necesidad de estar siempre en su presencia, disfrutando de su amor, disfrutando de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Dios quiere que escapemos de los engaños de falsas doctrinas, falsas religiones. Dios está buscando siempre nuestro bienestar, pero no queremos oír. Creemos que estamos atacando religiones porque queremos seguir con nuestro pecado.
y defender nuestra religión más que nuestra alma. Ninguna religión salva. Y cuando Cristo salva a una persona, da frutos de Dios, cambia a esa persona totalmente. Y no importa si algunos ya cambiaron y regresan al mundo y se olvidan de Cristo y vuelve a ser peor su segundo postrer o la vida después de Cristo. Eso también está escrito que puede pasar. Entonces yo no voy a ver el testimonio de un hombre que está lleno de Dios y luego está lleno del diablo para yo decepcionarme o para sacar excusas y no buscar a Dios. Yo no voy a buscar a gente que está muy fervientemente siguiendo a Dios y deja de seguirlo para excusarme. Yo no voy a ver a quienes dicen que son cristianos y tratan muy mal a su esposa, a sus hijos o su esposo y se portan mal en la sociedad, pésimo testimonio de cristianos, y decir que eso son mentiras del cristianismo. No, yo tengo que buscar a Dios para salvarme y es responsabilidad mía la salvación, no por lo que vea me voy a salvar, no como yo juzgue. Esa es la verdad. La verdad es Dios y la plasmó en su escritura, y para entenderla en la plenitud y profundidad que yo necesito y tú, tenemos que tener a Dios. El Espíritu Santo es quien la revela y la pone, y es quien nos ayuda a entenderla y que la siembra en nosotros, y que por eso crecemos para la gloria de Dios. Y eso nos da testimonio y certeza a dónde vamos al morir, y no tenemos temor a la muerte, sino queremos estar con Él cuando sea el tiempo de terminar el propósito por el cual no nos permite estar aquí en su misericordia. Dios les bendiga, hasta la próxima.